Vamos a darle continuidad a las micosis sistémicas endémicas, vimos la histoplasmosis y ahora vamos a pasar a ver la paracoccidioidomicosis. Es definida como una enfermedad crónica, aunque puede haber casos agudos, pero en general es más frecuente los casos crónicos. Es también granulomatosa y supurativa, especialmente en todas las manifestaciones y localizaciones a nivel cutáneo y mucoso. El hongo, por supuesto, el Paracoccidioides brasiliensis es un hongo dimorfo y lo vamos a encontrar esta enfermedad también como blastomicosis sudamericana o también enfermedad de Lutz, investigador que fue quien la reportó por primera vez, por allí por 1908, en Brasil, que sigue siendo el lugar de mayor concentración de casos en toda América. En lo que respecta al Paracoccidioides brasiliensis, vamos a ver que tiene la posibilidad de formar una fase de micelio, filamentosa, y una fase levaduriforme. Cuando vamos a ver esta fase parasitaria de levadura, vamos a empezar a acostumbrarnos a ver estas levaduras centrales que comienzan a producir varios brotes, multibrotadas se las llama. Ya vamos a volver sobre eso y de la importancia que tiene la observación de estas levaduras multibrotadas. Algo para destacar es que la fase parasitaria es difícil de obtener en el laboratorio, lo habíamos dicho con el histoplasma, que de alguna manera el histoplasma era relativamente posible lograr el aislamiento de cualquiera de sus dos formas, mientras acá se complica bastante la forma parasitaria. Vamos a tener un solo nombre para este caso, ya que no se conoce la forma sexuada, por lo tanto va a pertenecer al grupo deuteromicotina o de aquellos hongos imperfectos que decíamos en la exposición anterior. Aquí reforzar un poco esto del dimorfismo. Acá vemos a Paracoccidioides brasiliensis en su forma saprofítica, la forma micelial, donde vamos a encontrar otra vez micelios tabicados, vamos a encontrar microconidios, que justamente van a ser los que van a pasar al organismo, van a entrar por vía inhalatoria, y también vamos a encontrar acá clamidoconidios que pueden estar en forma intercalar o terminal. Justamente ya a nivel pulmonar es que hacen el pasaje a la fase parasitaria, las formas estas de levaduras, donde vamos a encontrar numerosos brotes, normalmente, aunque también puede haber unibrotadas. Respecto a los lugares, a las zonas endémicas, la principal localización del Paracoccidioides brasiliensis tiene que ver en un sector de América, no se da en otros continentes y en general lo vamos a encontrar desde México, en el Trópico de Cáncer, hasta el Trópico de Capricornio en Argentina. Por lo tanto, las zonas donde va a ser más frecuente son áreas tropicales y subtropicales. La mayor incidencia lo vamos a encontrar, como decíamos, en Brasil. Prácticamente el 80% de los casos ocurren en este país. También Colombia, Venezuela y Argentina. Justamente en Argentina vamos a encontrar como zonas endémicas todo lo que son provincias mesopotámicas del nordeste del país. Vamos a encontrar Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Entre Ríos, parte de Jujuy y algo de Salta. Características típicas de estas regiones tiene que ver con la presencia de humedad. Hablamos de una humedad donde las lluvias son constantes, donde los veranos son muy lluviosos y los inviernos son más cortos. Vamos a encontrar que los niveles de precipitaciones oscilan entre los 900 y hasta 2000 milímetros anuales. Los climas son más bien cálidos y la presencia de bosques y
ríos que intercalan estas zonas hacen las zonas ideales para que este hongo desarrolle. En cuanto a lo que es más frecuente o donde es más común, qué pacientes son los más afectados, vamos a ver que mayoritariamente son los hombres. Algunas teorías hablan de una cuestión hormonal que estaría dándole protección a las mujeres de paracoccidioides. Los hombres mayoritariamente afectados están entre 35 y 60 años y muy ligados a tareas rurales. No lo vamos a ver en las mujeres generalmente, ni tampoco en los niños, aunque por supuesto puede haber casos. Si pensamos un poco en la patogenia, vamos a ver que es relativamente sencilla. La inhalación de esos microconidios que veíamos de la fase filamentosa ingresa, llega a nivel alveolar, hace un primer contacto pulmonar y ahí se desencadena una reacción inflamatoria aguda. Rápidamente la infección llega a los ganglios linfáticos a nivel de los ilios pulmonares y a partir de ahí se disemina. La diseminación va a ocurrir en piel, en mucosas, dando lesiones bastante importantes, también en ganglios linfáticos y la posibilidad de que llegue a las vísceras, especialmente estómago, intestinos, vasos. Por supuesto que la determinación de que pase a enfermedad va a depender de varios factores. Una vez más, vamos a hablar de la carga infectante, por supuesto, del estado inmunológico del paciente y antes de este proceso de enfermedad vamos a encontrarnos con una primoinfección con características muy similares a la que habíamos visto en histoplasmosis, es decir, que pase inadvertida y que si el estado inmune del paciente es bueno, va a ser asintomática. En lo que respecta a los factores de virulencia de estos hongos, vamos a ver que mucho tiene que ver el dimorfismo, también su cubierta antigénica de la pared de betaglucanos, la producción de melanina, la cual va a ser importante porque va a proteger al hongo de los radicales libres que se producen durante la fagocitosis, y la presencia de enzimas hidrolíticas. Numerosas proteasas, fosfatasas, estearasas van a ser los efectos que va a llevar adelante este hongo. En cuanto a la clínica, otra vez vuelve a ser complicada la clasificación, por eso tratando de simplificar lo más que podamos, vamos a volver a decir, existe esta división entre la infección y la enfermedad. Cuando hablamos de la infección, nuevamente decimos que es subclínica en la mayoría de los casos, asintomática, que puede dejar cicatrices radiológicas, que puede también haber formas latentes y que puedan durar durante años, que es muy baja la proporción de pacientes que pueden hacer un cuadro sintomático y generalmente tiene que ver con una reactivación o una reinfección con un alto inóculo y en algunos casos pueden dar cuadros de infección aguda o sintomática. Por su parte, lo que es enfermedad, hay una división que existe en lo que es una forma juvenil, con cuadros agudos o subagudos, que no suele ser muy importante, en cuanto al total de los casos hablamos del 5 al 10%, y tiene que ver con casos de niños, jóvenes y adultos hasta los 30, 35 años. Una segunda forma, denominada de tipo adulto, más bien crónica, que es la más frecuente, vamos a ver un 90% del total de los casos, involucra a varones mayores de 30 a 35 años. Y por supuesto, ya hemos visto en histoplasma que estas formas residuales o secuelas que terminan dando la cura por fibrosis, muchas veces terminan también afectando la capacidad pulmonar.
Si retomamos un poco esas formas que decíamos, las aguda o subaguda y crónica, vamos a ver que en la forma aguda o subaguda hay una diseminación hematógena, que sin lugar a dudas va a haber pacientes con una depresión de la inmunidad celular. El curso es relativamente rápido si lo comparamos con la forma crónica, que puede durar semanas o meses. Algo para tener en cuenta es que no hay sintomatología pulmonar, de modo que el pulmón sería apenas una vía de entrada y pasaje rápidamente a sangre, y lo que se da sí es un importante compromiso de órganos del sistema retículo endotelial. Vaso, hígado, ganglios linfáticos, médula ósea, sistema digestivo suelen estar afectados, incluso dando cuadros de compresión de otros órganos por el agrandamiento de los ganglios. En general son casos de mal pronóstico. Por su parte, la forma crónica son las más comunes, el curso es mucho más lento, hablamos de meses y años. Se denominan algunos cuadros como unifocal, porque solo aparecen los cuadros pulmonares, o multifocales, porque además de afección pulmonar, hay compromiso mucocutáneo de los ganglios linfáticos y también se involucran las glándulas suprarrenales. Suele ser menos frecuente en otros órganos, como por ejemplo sistema nervioso. De esta manera, entonces, las distintas presentaciones de esta paracoccidioidomicosis crónicas, podríamos hablar de la que es pulmonar, esta que decíamos recién, unifocal, que cursa típicamente con tos, expectoración mucopurulenta, fiebre, y que realmente, una vez más, vuelve a ser muy similar a la tuberculosis y va a requerir un diagnóstico diferencial con tuberculosis. Otra vez, a nivel de rayos X, vamos a encontrar infiltrados nodulares en los pulmones, fibrosis, también cavitaciones, y que por lo general suele ser bilateral en ambos campos pulmonares. A partir de ese foco primario, y dependiendo siempre del estado inmunológico del paciente, que esté realmente debilitado, la infección puede llegar a diseminarse a otros órganos, como piel, mucosas, ganglios linfáticos y, como decíamos recién, también glándulas suprarrenales. Muy llamativa es la paracoccidioidomicosis mucocutánea. La afección de la mucosa orofaringea es la más frecuente, en un 80%. Tiene que ver mucho afección en la mucosa nasal, donde cuadros que llegan a la perforación del tabique, y en forma más esporádica, formas anorrectales. También las formas orofaringeas suelen extenderse y llegar hasta laringe y tráquea. Las imágenes son bastante contundentes. A nivel de labios, a nivel de la boca, suelen aparecer primero como una estomatitis común. Sin embargo, las lesiones siguen avanzando, dejan la zona sumamente inflamada y se forman verdaderas úlceras. Este aspecto de hinchazón que produce se lo asemeja o se lo denomina boca de tapir o similar al tapir, que es bastante común esta denominación en esta enfermedad. En esta imagen, lo que decíamos recién, la posibilidad de perforación del tabique nasal, cuadros donde no solo afecta en la mucosa oral, sino tenemos un cuadro a nivel ocular, y la extensión, como vemos acá, a nivel de labios, pero también hace una extensión hacia el paladar. Nos quedaría destacar alguna característica de esta paracoccidioidomicosis ganglionar, donde hay una importante afección, inflamación de los ganglios, generalmente los ganglios cervicales, acá los tenemos, ganglios supraclaviculares, como también los axilares e inguinales. Los vemos aumentados de tamaño, indurados y
bastante dolorosos a la palpación. Este pequeño pantallazo entonces de los cuadros clínicos nos lleva un poco a pensar en el diagnóstico micológico y otra vez a que las lesiones van a determinar la muestra que vamos a adquirir. En el caso de lesiones de mucosa oral, nasal o piel, van a ser muestras obtenidas por raspado. Las adenomegalias van a necesitar punción y aspiración del material. Cuando es una afección pulmonar, vamos a hablar de esputo o lavado broncoalveolar. Y en aquellos compromisos laringeos, vamos a tener que obtener una biopsia. A partir entonces de estos materiales, es posible hacer el examen directo. En este caso, el examen directo va a ser sumamente importante, que se podrá hacer con el agregado de hidróxido de potasio, solución de Lugol, hacer un examen en fresco. También se puede usar blanco de calcofluor e inmunofluorescencia. Y vamos a encontrar un poco la imagen que habíamos dejado al principio. Levaduras esféricas o ovaladas, de un tamaño que llega desde 10 hasta 40 micrómetros de diámetro, una pared gruesa, también refringente, y esta característica de múltiples brotes. Brotes que pueden llegar a 6 hasta 8 brotes, denominados como en rueda de timón. Esto, que seguramente va a ser una imagen que nos va a quedar, va a ser realmente muy, muy específico, muy patognomónico de esta infección por el paracoccidioides y va a representar un diagnóstico de certeza para esta enfermedad. Claro que a veces puede aparecer en cadenas, unas seguidas de la otra, de 3 o 4 levaduras, y a veces una levadura que esté solamente unibrotada. En ese caso, bueno, como puede haber otras entidades que puedan dar estas formaciones, aquí habrá que buscar otra forma de confirmación. Se podrá usar varias tinciones, incluso con los materiales de biopsia, la posibilidad de usar la tinción de Wright, la de Hiem, Sapaz y Gomori-Groscott, nos podrán dar imágenes similares a estas. Esto es en fresco, observemos la levadura y qué bien se ve todos los brotes con que encontramos a su alrededor. A esto referimos esto como rueda de timón, con una buena imaginación, por supuesto. Acá tenemos otra muy parecida. Acá vuelven a encontrarse en este examen en fresco las levaduras multibrotadas. A veces suelen aparecer así como estas dos solamente y se los asume como, o se los asimila a la imagen de Mickey, el ratón. Otras veces aparecen así, como si fueran estas tres olas, y se las denomina en huella de oso. Pero bueno, lo importante es que la aparición de varios brotes es muy característico. Pero bueno, también decíamos que podían aparecer de esta manera. Los vemos, tenemos alguna más linda, en este caso, donde aparecen en cadenas. Lo que no va a ser diagnóstico si aparecen de esa manera. Los cultivos. El cultivo a 25 grados nos va a llevar a dar la fase saprofítica o micelial. Vamos a ver que el saburó con antibiótico va a ser un medio ideal para que esto ocurra. El crecimiento va a ser lento, vamos a hablar de 1 a 3 meses. Fijémonos en este tubo donde encontramos el desarrollo, colonias que son más bien afelpadas, planas, de un color blanquecino, tirando a oscurecerse. Si vemos microscópicamente estas colonias, nos vamos a encontrar con las imágenes que habíamos descrito antes, en los dibujos. Estas hifas que son bastante más delgadas a las que habíamos visto, también tabicadas, aparecen las conidias y también aparecen estos clamidoconidias que pueden aparecer en forma lateral o incluso, como en estos casos, intercaladas. Estas van a ser las estructuras típicas que vamos a observar en esta fase micelial.
El cultivo a 25 grados debería llevarse adelante en un agar sangre, en un agar cerebro-corazón, donde las colonias van a aparecer de tipo cerebriformes, un color blanco amarillento, también pastosas, y otra vez a nivel microscópico, estas levaduras multibrotadas con esa pared gruesa. Y acá veíamos algunas imágenes coloreadas, con Gomori GoPro, acá con algún tipo de artificio para su observación, pero todas permiten ver estas zonas multibrotadas. En este caso, vemos otras por acá, y otra vez estos cuadros de formas en cadenas, que también, entre otras, podría pertenecer a el paracoccidioides. ¿Qué rendimiento logramos en los cultivos? Bueno, no siempre logramos recuperarlo en los cultivos. Se calcula que entre un 50 y un 60% de los cuadros es posible recuperarlos. Por suerte, tiene gran valor el diagnóstico por examen en fresco, por lo tanto, esa determinación en el examen de esas levaduras multibrotadas va a tener el peso suficiente para llegar al diagnóstico. El mejor rendimiento se logra en materiales de lesiones más bien cerradas, que están además poco contaminadas. En esputo suele ser negativo, y los hemocultivos también es difícil lograr la positividad, salvo cuando haya cuadros y formas diseminadas, donde, por supuesto, allí los vamos a obtener con más facilidad. También va a ser posible hacer diagnósticos serológicos, la búsqueda de anticuerpos, donde van a aparecer en más del 95% de los casos. La fijación de complemento es una técnica bastante estandarizada. Vamos a ver antígenos polisacáridos que se utilizan para realizar la prueba, antígenos que son obtenidos de la fase micelial. Bueno, vamos a ver que los anticuerpos aparecen más bien tardíamente, que en los cuadros de enfermedad leve y bien localizada los títulos son más bajos y van a aumentar en la enfermedad diseminada. Los títulos también van a disminuir rápidamente con el tratamiento, y la técnica es de alguna manera laboriosa. Podremos usar inmunodifusión, contrainmunoelectroforesis, técnicas de ELISA y, bueno, aunque acá no tenga que ver con el diagnóstico serológico, pero en la actualidad la utilización de PCR también da su aporte al diagnóstico de esta enfermedad. Igual que en la histoplasmosis existía la prueba cutánea con la histoplasmina, acá vamos a hablar de una intradermorreacción que se va a realizar con la paracoccidioidina, con el mismo criterio de las intradermorreacciones, con la lectura, con la búsqueda de la induración y la medición de esa induración. Vamos a encontrar la posibilidad de usar dos tipos de antígenos distintos, uno que usa un polisacárido de pared, denominado antígeno de Favaneto, otros que utilizan antígenos intracelulares. Lo importante, y que volvemos a recalcarlo, es que en las formas leves va a ser suficiente para que dé positivo. En cambio, en los pacientes en donde se presenten formas graves o crónicas, en general puede dar negativo. Esto revierte luego de la terapia y que haya sido, por supuesto, exitosa. Como antes, entonces, no hablamos de que esta prueba tenga un valor diagnóstico, sino que sí va a tener un valor pronóstico. Nos va a estar diciendo la posibilidad de mejoría y éxito en el tratamiento. También, y al igual que la prueba de la histoplasmina, va a permitir determinar y establecer áreas endémicas, de acuerdo a la cantidad de personas que tengamos con esta prueba positiva. Una vez más, entonces, como valor diagnóstico no nos van a servir, porque realmente van a hablar de infección o no, y el valor pronóstico vuelve a ser el mismo. La prueba positiva va a estar hablando de una buena evolución, una prueba negativa, esa baja de las defensas, esa falta de inmunidad mediada por células, va
a justamente indicar falta de defensas y que lleve a la tendencia a recidivas. Y tratamiento, volvemos a hablar de la anfotericina B, que va a ser utilizada en las formas diseminadas graves, suele utilizarse como medicación de primer ataque, aunque el itraconazol dentro de los azoles es el antifúngico de elección, con muy buenos resultados en cuadros cutáneos y en cuadros pulmonares, aunque hablamos de tratamientos prolongados. Y cuando decimos prolongados, estamos diciendo que se inicia con una dosis elevada, con tomas diarias y durante 2 a 3 meses, para continuar después durante 6 a 8 meses más con una disminución casi a la mitad de esas dosis con las que se empezó. También tiene cierta efectividad el ketoconazol, aunque ha demostrado cierta toxicidad, especialmente a nivel hepático. Y bien, con esta imagen entonces dejamos acá para dividir bien las tres tipos de micosis que vamos a ver y dejamos esta rueda de timón como imagen para tener presente lo que vamos a tener que observar en este Paracoccidioides brasiliensis. Seguimos en la próxima. Gracias otra vez por la atención.